En el elegante funeral de su padre, Valeria se sentía atrapada entre la tristeza y la confusión. La mansión familiar, adornada con flores blancas y un lujoso candelabro de cristal, se convirtió en un escenario de lamentaciones y susurros. A pesar de la solemnidad del evento, las miradas de los asistentes revelaban más de lo que pretendían ocultar. Valeria observó a su madre, Isabel, con una expresión de tristeza profunda, pero también percibió una leve tensión en sus gestos. A medida que las palabras del sacerdote resonaban en la sala, su mente vagaba a los secretos que podrían estar ocultos tras la fachada de la riqueza y el poder. La vida de su padre, un magnate del sector inmobiliario, había sido ejemplar a los ojos del público, pero Valeria siempre había sentido que había algo más, un velo de misterio que envolvía la verdadera naturaleza de su familia. La muerte de su padre no solo marcaba el final de una era, sino que también la forzaba a enfrentar las sombras que habían permanecido en la penumbra, esperando ser reveladas. La primera noche después del funeral, Valeria no pudo dormir. La imagen de su padre, tirado en el ataúd, seguía atormentando su mente. Se levantó de la cama y se dirigió a la biblioteca, un espacio que siempre había considerado como su refugio. Mientras recorría las estanterías repletas de libros, una caja de documentos viejos captó su atención. Con manos temblorosas, la abrió y encontró cartas, contratos y fotografías que parecían pertenecer a otra época. Al examinar los papeles, descubrió correspondencias entre su madre y un tal Fernando, el abogado de la familia. A medida que leía los detalles de las cartas, una sensación de inquietud la invadió. Las palabras eran apasionadas, llenas de promesas y secretos. Valeria no podía comprender cómo su madre había podido ocultar una relación tan íntima, justo bajo el mismo techo en el que vivían. Sin embargo, cada nueva línea que leía solo intensificaba su curiosidad y el deseo de entender lo que realmente había sucedido en su familia. La mañana siguiente, Valeria se enfrentó a su madre. El aire en la mansión era denso, cargado de un silencio incómodo. Isabel, al verla, intentó sonreír, pero el gesto se desvaneció rápidamente al notar la seriedad en los ojos de su hija. ¿Por qué no me dijiste nada sobre Fernando?, preguntó Valeria, con la voz entrecortada por la emoción. Isabel, sorprendida, se quedó en silencio por un momento, como si buscara las palabras adecuadas. Finalmente, se sentó en un sillón y respiró hondo. No era el momento adecuado para hablar de eso, respondió, su voz temblorosa. Valeria sintió que la ira y la tristeza se mezclaban en su pecho. Su madre parecía más interesada en proteger un secreto que en afrontar la verdad. Pero esto no es solo un asunto personal, es sobre la familia, el legado que él ha dejado, replicó Valeria, sus palabras cargadas de dolor. En ese instante, comprendió que su búsqueda de respuestas no sería fácil, pero estaba decidida a descubrir qué había detrás de la fachada que había estado ocultando su madre. A medida que pasaban los días, Valeria se sumergió en la investigación de la vida de su padre y las transacciones que había realizado a lo largo de los años. Comenzó por analizar los registros financieros de la empresa familiar, una tarea que parecía desalentadora. Sin embargo, cuanto más escudriñaba, más inconsistencias encontraba. Decisiones empresariales que no parecían tener sentido y transacciones que eran difíciles de rastrear la llevaban a un laberinto de dudas. Sin darse cuenta, Valeria empezó a ver patrones que apuntaban a fraudes y manipulaciones. Su padre, el hombre que siempre había admirado, podía haber estado envuelto en un oscuro entramado de corrupción que podría haber arruinado no solo su legado, sino también la vida de muchas personas. Mientras tanto, la idea de que su madre pudiera haber sido parte de este engaño la llenaba de una mezcla de indignación y confusión. No solo necesitaba respuestas sobre Fernando, sino también sobre la verdadera naturaleza de la empresa familiar que había sido su vida desde siempre. Con cada nuevo descubrimiento, Valeria sentía que se estaba adentrando en un territorio peligroso. La magnitud de la corrupción que empezaba a vislumbrar era abrumadora. Fue entonces cuando decidió buscar la ayuda de Clara, una amiga de la universidad que había estudiado Derecho y había trabajado en el área de investigación de fraudes. Clara siempre había sido la voz de la razón, y Valeria sabía que podría confiar en su discreción. Se reunieron en un café al que solían ir durante sus años de estudios. Valeria le expuso lo que había encontrado, mostrando los documentos que había descubierto en la biblioteca. Clara, al principio incrédula, comenzó a revisar los papeles, sus ojos se agrandaban a medida que leía. «¿Esto es serio, Valeria? Si lo que estás diciendo es cierto, podrías estar en medio de algo muy peligroso», advirtió, su tono ahora grave.
Valeria sintió una mezcla de emoción y miedo, sabía que estaba en el camino correcto, pero las advertencias de Clara la hacían dudar sobre cuán lejos estaba dispuesta a llegar para descubrir la verdad. Mientras Valeria y Clara se adentraban más en la investigación, comenzaron a recibir amenazas anónimas. Al principio, pensaron que eran meras coincidencias, quizás alguien había notado su curiosidad y se sentía incómodo. Sin embargo, la situación se tornó más oscura cuando un día, al salir de la universidad, Valeria encontró un mensaje garabateado en el parabrisas de su coche: «Es mejor que dejes esto en paz». La adrenalina recorrió su cuerpo. Sentía el aliento de una sombra amenazante sobre ella. Pero en lugar de rendirse, esto solo alimentó su determinación de descubrir lo que estaba en juego. Con Clara a su lado, decidieron llevar la investigación más allá de los registros financieros, explorando las conexiones personales de su padre y la red de aliados y enemigos que había tejido a lo largo de su carrera. Había algo más profundo y oscuro detrás de cada transacción, y Valeria estaba decidida a exponer la verdad, sin importar cuán peligroso fuera el camino que tenían por delante. Un día, mientras revisaban documentos en la oficina de su padre, Valeria y Clara descubrieron un archivo oculto detrás de un panel en la pared. Era un conjunto de documentos que contenían información sobre sobornos, pagos secretos y una serie de reuniones clandestinas con personas influyentes en la política y los negocios. Valeria sintió que su corazón se aceleraba al leer cada línea. Parecía que su padre había estado en el centro de un esquema más grande de lo que habían imaginado. En una de las cartas, encontraron referencias a un proyecto que prometía aumentar su riqueza, pero a expensas de otros. ¿Qué significa esto?, preguntó Clara, mientras pasaba la vista por las páginas. Valeria no tenía respuestas, pero en su interior, la indignación crecía. Cada nuevo hallazgo confirmaba sus sospechas de que su familia no solo había estado construyendo un imperio, sino que también había estado destruyendo vidas en el camino. Era hora de que alguien pagara por las acciones de su padre, y Valeria estaba decidida a que ese alguien no fuera ella. Con la información en mano, Valeria y Clara decidieron investigar a fondo a Fernando, el abogado de la familia. Era un hombre carismático y astuto, que había estado al lado de su padre durante muchos años, pero cuya lealtad ahora estaba en entredicho. Con el nombre de Fernando en la mente, las dos amigas comenzaron a seguir sus movimientos, asistiendo a eventos donde sabía que estaría presente. Era un juego peligroso, pero la necesidad de obtener respuestas era más fuerte que el miedo. Una noche, en una gala benéfica a la que fueron invitadas, lograron acercarse a él bajo el pretexto de ser nuevas inversoras interesadas en su consejo. La conversación fluyó con ligereza, pero Valeria mantuvo los ojos afilados, buscando cualquier pista que pudiera revelar su implicación en las operaciones fraudulentas de su padre. Fernando se mostró encantador y persuasivo, pero Valeria notó un ligero cambio en su comportamiento cuando mencionó a su padre. Había algo en su mirada que le decía que no estaba dispuesto a compartir la verdad. La tensión entre ellos crecía, y Valeria sabía que no podía dejarse llevar por la fachada de amabilidad que Fernando exhibía. Poco después de la gala, Valeria recibió una llamada misteriosa. Una voz distorsionada le advertía que dejara de investigar. La amenaza resonó en su mente y la sacudió profundamente. Sin embargo, en lugar de asustarse, sintió que el temor se transformaba en coraje. La verdad estaba demasiado cerca y Valeria no iba a rendirse. A la mañana siguiente, decidió confrontar a su madre nuevamente, esta vez con las cartas y documentos que había encontrado. Valeria se sentía empoderada, decidida a no dejar que su madre se escondiera tras el velo de la ignorancia. «Isabel, no puedo seguir viviendo en la oscuridad. Necesito saber la verdad». «¿Quién era realmente Fernando para ti?», le preguntó con firmeza. La expresión de su madre cambió. Por primera vez, Valeria vio un atisbo de temor en sus ojos. Isabel, al borde de las lágrimas, finalmente cedió y comenzó a desentrañar los secretos que había mantenido guardados durante años. La historia que reveló fue un torrente de traición y complicidad que dejó a Valeria atónita. Isabel comenzó a narrar cómo su relación con Fernando se había originado en la vulnerabilidad. Después de que su padre se volvió cada vez más absorbido por su negocio, Isabel se sintió sola y desatendida. Fernando, siempre atento y comprensivo, había entrado en su vida como una sombra que la consolaba en sus momentos de soledad. La relación comenzó como una amistad, pero rápidamente se convirtió en algo más profundo y oscuro. Al principio, pensé que era solo un desliz, confesó su madre, con la voz quebrada. Pero luego, me di cuenta de que estaba atrapada en algo que no podía controlar.
Valeria sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. La imagen de su madre como una víctima no encajaba con la historia que había creado en su mente. ¿Era posible que Isabel hubiera estado al tanto de las prácticas corruptas de su padre y aún así eligiera protegerlo? La confusión y el dolor se entrelazaban en su interior, y la búsqueda de la verdad se volvía cada vez más complicada. A medida que Isabel desnudaba sus secretos, Valeria comenzó a entender la complejidad de la situación. Su madre no solo había estado involucrada con Fernando, sino que también había sido un cómplice en el encubrimiento de las fraudes de su padre. Isabel reveló que había presenciado varias transacciones sospechosas y que, en ocasiones, había participado en la ocultación de documentos que podrían incriminar a la familia. Lo hice por amor, por miedo a perderlo todo, dijo Isabel, y sus palabras resonaron en Valeria como un eco lejano de una realidad que nunca había imaginado. Mientras Valeria luchaba con el torbellino de emociones, se dio cuenta de que la lealtad y el amor en su familia estaban en un hilo muy fino, dispuesto a romperse en cualquier momento. ¿Cómo pudiste?, preguntó Valeria, con lágrimas en los ojos. Isabel intentó explicar que su amor por su padre era más fuerte que su necesidad de justicia, pero esas palabras solo hicieron que Valeria se sintiera más frustrada. Ahora, la línea entre el bien y el mal se había vuelto borrosa, y la lucha por la verdad se convertía en una batalla interna que Valeria debía librar. Valeria decidió que, a pesar de las revelaciones devastadoras de su madre, su investigación no podía detenerse. La corrupción que había encontrado no solo afectaba a su familia, sino que también tenía ramificaciones que podrían afectar a muchas otras personas. Con Clara a su lado, comenzaron a recopilar toda la información que pudieran sobre las conexiones de su padre y Fernando. Pasaron días revisando registros públicos, archivos de la empresa y cualquier documento que pudiera darles pistas sobre el alcance de las operaciones fraudulentas. Descubrieron que varios inversores habían sido estafados y que muchos empleados habían perdido sus trabajos a raíz de decisiones poco éticas tomadas en la cima. Valeria se sintió impulsada a llevar la verdad a la luz, no solo por su familia, sino por todos aquellos que habían sido víctimas de las decisiones de su padre. A medida que recopilaban más pruebas, la idea de presentar su caso ante las autoridades comenzó a tomar forma. Sin embargo, también sabían que esa decisión podría ponerlas en peligro. Una tarde, mientras revisaban documentos en la biblioteca de la mansión, Valeria encontró un viejo diario de su padre. Al abrirlo, se dio cuenta de que contenía no solo reflexiones personales, sino también detalles sobre las decisiones comerciales que había tomado a lo largo de su vida. Mientras leía, se dio cuenta de que había más en juego de lo que había imaginado. Su padre había estado en contacto con figuras políticas influyentes que podrían haberlo ayudado a mantener su imperio, pero a un costo. Había páginas y páginas que hablaban de sobornos y tratos que implicaban a personas en el gobierno. El miedo se apoderó de Valeria al darse cuenta de que la verdad era mucho más oscura de lo que había creído. No solo necesitaba enfrentar a su madre, sino que ahora también debía enfrentarse a un sistema que había estado encubriendo la corrupción durante años. Era como si su familia fuera una pieza de un juego mucho más grande, y Valeria estaba decidida a desenredar cada hilo, sin importar cuán doloroso fuera el proceso. Después de encontrar el diario, Valeria se sintió como si un nuevo fuego se hubiera encendido dentro de ella. Las palabras de su padre resonaban en su mente, dándole un sentido de urgencia y propósito. Decidió que debía hablar con Fernando una vez más, esta vez con la determinación de sacarle la verdad. Clara, que siempre había estado a su lado, la animó a hacerlo. Juntas, idearon un plan para confrontarlo. La cita se programó en un exclusivo restaurante de la ciudad, un lugar donde Fernando se sentía cómodo y en control. Valeria sabía que debía ser astuta, y su mente estaba llena de preguntas que no dudaba en lanzar al abogado. Mientras esperaban su llegada, la tensión era palpable. Clara le dio un apretón de mano, deseándole suerte. Cuando Fernando llegó, su sonrisa deslumbrante la hizo sentir aún más decidida. Fernando, necesitamos hablar sobre el legado de mi padre y lo que realmente estaba sucediendo en su empresa, empezó Valeria, con una voz que apenas podía esconder su determinación. La conversación prometía ser explosiva, y ella estaba lista para lo que vendría. Fernando, al escuchar el tono de Valeria, se mostró intrigado pero cauteloso. ¿A qué te refieres con eso, Valeria? Tu padre siempre fue un hombre honorable, respondió, tratando de desviar la atención. Sin embargo, Valeria no se dejaría engañar. Con firmeza, le expuso los hallazgos de su investigación, las cartas, el diario, los documentos que demostraban la corrupción y el fraude.
La reacción de Fernando fue inmediata, su expresión cambió de la curiosidad a la preocupación. ¿De dónde has sacado esa información?, preguntó, con un tono de voz más grave. No te conviene jugar con cosas que no entiendes, añadió, pero Valeria no se inmutó. Soy consciente de que he tocado un nervio, Fernando, y estoy dispuesta a llevar esto hasta las últimas consecuencias, replicó. A medida que la conversación avanzaba, la tensión entre ellos se volvía casi palpable. Valeria sentía que estaba en un juego peligroso, pero las verdades que se escondían detrás de las mentiras de su padre eran más grandes que ella misma. Era una batalla que había comenzado, y ella no se detendría hasta encontrar respuestas. A medida que la conversación se intensificaba, Valeria empezó a notar que Fernando no solo estaba nervioso, sino que también parecía estar evaluando sus palabras. Valeria, lo que estás haciendo puede tener graves consecuencias, advirtió. Sin embargo, ella no se dejó intimidar. ¿Qué consecuencias? ¿Perder el legado de un padre que estaba involucrado en corrupción? ¿O proteger a una madre que prefirió el silencio?, lanzó con rabia contenida. Fernando, ante la presión, comenzó a ceder. Sus ojos se llenaron de preocupación. Tienes que entender que esto es más grande de lo que piensas. Hay personas involucradas que no dudarían en hacer cualquier cosa para proteger sus intereses, confesó. Valeria sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero el miedo no podría detenerla. Su determinación creció aún más. Sabía que estaba entrando en un mundo lleno de peligros y traiciones, pero no podía volver atrás. La verdad que estaba buscando ahora no solo era suya, sino de todos aquellos que habían sido víctimas de la corrupción de su padre. A pesar de la advertencia de Fernando, Valeria continuó presionando. No estoy dispuesta a quedarme de brazos cruzados mientras las sombras de mi padre se extienden sobre mi vida, declaró, dejando caer la frase con fuerza. Fue entonces cuando Fernando hizo una revelación inesperada: tu padre no era solo un magnate. Era parte de una red más amplia de corrupción que operaba en la ciudad, y no estás preparada para lo que eso implica. Valeria sintió que su corazón se detenía. Cada palabra de Fernando era un nuevo ladrillo en la construcción del laberinto de mentiras que había estado desentrañando. Si sigues investigando, no solo te expondrás tú, sino que también pondrás en riesgo a tu madre y a cualquier persona cercana a ti, añadió, su voz ahora cargada de preocupación genuina. A medida que absorbía estas revelaciones, Valeria comprendió que su lucha era más peligrosa de lo que había imaginado, y el tiempo apremiaba. Necesitaba un plan, y pronto. Con la mente agitada y el pulso acelerado, Valeria se despidió de Fernando, sintiendo que había abierto una puerta a un mundo de sombras y secretos. Clara la esperaba en la salida, ansiosa por conocer los detalles. ¿Qué pasó?, preguntó, viendo la expresión seria de su amiga. Valeria respiró hondo y comenzó a relatarle lo que había descubierto. Mientras hablaba, la ansiedad y el temor la invadían, pero también una chispa de determinación. Si mi padre estaba involucrado en algo tan oscuro, necesito desentrañarlo completamente, dijo Valeria. Clara, aunque preocupada, no podía evitar sentirse inspirada por el coraje de su amiga. Juntas, decidieron que era hora de profundizar en la red de corrupción que rodeaba a su familia. Sin embargo, sabían que no podían hacerlo solas, necesitaban aliados. Comenzaron a hacer una lista de personas en las que podían confiar, aquellos que podrían ayudarles a desentrañar la verdad, aunque eso significara ir contra el legado de su padre. La siguiente semana fue intensa para Valeria y Clara, quienes trabajaron incansablemente para reunir la información que necesitaban. Comenzaron a contactar a ex empleados de la empresa de su padre, personas que habían sido testigos de las irregularidades y que podrían proporcionar pruebas cruciales. Algunas respuestas fueron alentadoras, mientras que otras las sumergieron en la desesperación. Una noche, mientras revisaban correos electrónicos antiguos, Valeria encontró un intercambio que mencionaba un acuerdo secreto con una compañía offshore. Este descubrimiento encendió una nueva llama en ella. «Mira esto», Clara exclamó, mostrando la pantalla de su computadora. «Si esto es cierto, hay mucho más en juego aquí de lo que imaginábamos». Su mente empezó a formular teorías sobre cómo el imperio de su padre pudo haberse construido sobre mentiras. La adrenalina corría por sus venas, la verdad estaba más cerca que nunca, pero el riesgo aumentaba a cada paso. Valeria sabía que debían actuar con cuidado. Una mañana, mientras revisaban documentos, Valeria recibió una llamada inesperada de una fuente anónima. La voz al otro lado de la línea era grave y cautelosa.
sé lo que estás buscando, Valeria. Pero ten cuidado, hay personas que no dudarían en hacer lo que sea para proteger sus secretos. La advertencia resonó en su mente, y Valeria sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Quién eres?, preguntó, sintiendo que cada palabra contaba. La voz continuó, soy alguien que ha visto lo que tu padre hizo. Hay más de lo que crees en juego. Si realmente quieres la verdad, necesitarás más que pruebas, necesitarás aliados dispuestos a arriesgarlo todo. Con el corazón latiendo con fuerza, Valeria colgó, dejando a Clara confundida. ¿Qué fue eso?, preguntó. Valeria miró hacia la ventana, su mente repleta de preguntas. No sé, pero estoy comenzando a entender que esto es más peligroso de lo que pensaba. Necesitamos hacer esto bien. Después de la misteriosa llamada, Valeria se dio cuenta de que debía ser más estratégica en su búsqueda de la verdad. Con Clara, comenzaron a formular un plan. Necesitamos reunir a un grupo de personas que compartan nuestro objetivo, sugirió Valeria. Pensaron en contactar a un periodista de investigación que había escrito sobre corrupción en el pasado, alguien que pudiera ayudarlas a exponer los crímenes de su padre. También decidieron acercarse a un abogado de confianza, alguien que pudiera asesorarlas sobre cómo proceder sin poner en riesgo su seguridad. Sin embargo, la idea de involucrar a otros en su búsqueda las llenaba de ansiedad. Valeria se preguntaba si podrían confiar en ellos. La línea entre amigos y enemigos era cada vez más difusa, y la desconfianza comenzaba a crecer. Sin embargo, la necesidad de la verdad era más fuerte que el miedo, y Valeria estaba decidida a no dar un paso atrás. Unos días después, Valeria y Clara se reunieron con el periodista en un café discreto, lejos de miradas curiosas. El periodista, un hombre de mediana edad con una mirada aguda y curiosa, escuchó atentamente mientras Valeria le explicaba su situación. Necesitamos su ayuda para exponer lo que realmente estaba sucediendo en la empresa de mi padre, le dijo con firmeza. El periodista se mostró intrigado. Este tipo de historias son peligrosas. Pero si hay verdad en lo que dices, podría ser el escándalo que todos están esperando, respondió. Valeria sintió una mezcla de esperanza y temor. ¿Podría realmente ayudarles a sacar la verdad a la luz? Necesitamos protección, agregó Valeria, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. No solo estamos luchando por nuestra reputación, hay vidas en juego aquí. El periodista asintió, comprendiendo la gravedad de la situación. Déjenme investigar y ver qué puedo encontrar. Les avisaré, dijo, mientras Valeria y Clara se miraban con una mezcla de expectativa y preocupación. Mientras esperaban noticias del periodista, Valeria y Clara continuaron su propia investigación. Una noche, revisando viejos documentos familiares, Valeria encontró un contrato que parecía fuera de lugar. El documento hacía referencia a una propiedad que la familia había adquirido años atrás, pero el precio era significativamente más bajo que el valor de mercado. La curiosidad la llevó a investigar más a fondo. Se dio cuenta de que la propiedad estaba vinculada a una serie de actividades ilegales. Esto es una mina de oro, pensó, imaginando cómo esa información podría ser la pieza que faltaba en su búsqueda de la verdad. Sin embargo, sabía que debía tener cuidado. El tiempo era limitado, y había personas dispuestas a proteger los secretos de su padre a toda costa. Valeria sintió que la presión aumentaba a medida que el horizonte de su investigación se expandía. No solo estaba buscando la verdad sobre su familia, sino que también estaba a punto de desenterrar un escándalo que podría tener repercusiones mucho más allá de su hogar. Con el contrato en la mano, Valeria se reunió con Clara para discutir sus hallazgos. «Mira esto, Clara», dijo, mostrando el documento. «Parece que mi padre estuvo involucrado en la compra de propiedades a precios inflados y ocultando la verdad a través de un complejo entramado de empresas fantasma». Clara frunció el ceño, tratando de procesar la información. «Eso significa que tu padre no solo estaba engañando a tu familia, sino también a las autoridades», comentó. «¿Qué piensas hacer con esto?». Valeria sintió que su mente trabajaba a toda velocidad. «Si logramos conectar esto con las transacciones sospechosas que hemos estado investigando, podríamos tener una historia real», respondió, su voz llena de determinación. Sin embargo, el riesgo era mayor que nunca. Tenían que actuar con cuidado para no atraer la atención de aquellos que querían mantener los secretos enterrados. Decidieron volver a contactar al periodista y compartir sus hallazgos. La emoción y el miedo coexistían en sus corazones, pero Valeria sabía que no podían retroceder.
La verdad estaba al alcance, y debía luchar por ella. Esa misma noche, Valeria y Clara enviaron un correo electrónico al periodista, junto con copias del contrato y otros documentos que habían recopilado. Con la esperanza de que esta información pudiera ayudarles, se sintieron como si estuvieran navegando en un mar de incertidumbres. Al día siguiente, mientras Valeria revisaba su correo, se encontró con una respuesta del periodista. He estado investigando a fondo y creo que estamos cerca de descubrir algo importante. Necesitamos reunirnos de nuevo para discutir los próximos pasos, decía el mensaje. La emoción invadió a Valeria, pero también la ansiedad. Sabía que cada vez que se acercaban a la verdad, los peligros aumentaban. Sin embargo, estaba decidida a no dejar que el miedo la detuviera. Clara y ella se encontraron con el periodista en un lugar más seguro, donde pudieran hablar sin ser interrumpidos. Mientras caminaban, Valeria sintió que su corazón latía con fuerza, estaban a punto de entrar en un territorio desconocido, pero la verdad se sentía más cerca que nunca. En el café, el periodista las recibió con una expresión seria. He investigado la propiedad que mencionaron y he encontrado conexiones sorprendentes, comenzó. Tu padre no solo estaba involucrado en actividades ilegales, sino que parece que hay vínculos con una red de corrupción mucho más amplia. Esto involucra a políticos y empresarios influyentes. Valeria sintió un escalofrío recorrer su espalda. La magnitud de la situación era mucho mayor de lo que había anticipado. ¿Qué significa esto para nosotras?, preguntó Clara, su voz temblando ligeramente. Significa que si seguimos adelante, podríamos desenterrar un escándalo que no solo afectaría a tu familia, sino que podría hacer temblar a toda la ciudad, respondió el periodista. Valeria comprendió que estaban jugando con fuego. ¿Pero qué pasa si alguien se entera de lo que estamos haciendo?, cuestionó, sintiéndose cada vez más ansiosa. El periodista se inclinó hacia ellas, sus ojos serios. Si quieren hacer esto, deben estar preparadas para las consecuencias. Hay personas que no dudarían en proteger sus secretos a cualquier precio. A medida que la gravedad de la situación se asentaba, Valeria y Clara intercambiaron miradas de preocupación. Sin embargo, el deseo de exponer la verdad superaba su temor. Estamos listas para arriesgarlo todo, dijo Valeria con determinación. El periodista asintió, pero su expresión seguía siendo grave. Lo que necesitan hacer ahora es reunir pruebas contundentes. Si logramos obtener documentos, testimonios y conexiones, podremos hacer que esto sea noticia. Con una nueva motivación, Valeria y Clara comenzaron a pensar en cómo podrían conseguir la información necesaria. Tal vez podamos hablar con algunos de los ex empleados de la empresa. Quizás hay quienes estén dispuestos a compartir lo que saben, sugirió Clara. Valeria estuvo de acuerdo. Cuanto más se adentraban en la investigación, más sentían que estaban rompiendo las cadenas que las mantenían prisioneras del legado de su padre. Al día siguiente, Valeria y Clara se lanzaron a la búsqueda de antiguos empleados de la empresa. Realizaron un mapeo de las personas que habían trabajado allí, intentando recordar quiénes podrían haber sido testigos de irregularidades. Después de varias horas de búsqueda en línea y llamadas telefónicas, lograron localizar a un excontable que había dejado la empresa en términos conflictivos. Podría ser arriesgado, pero es nuestra mejor opción, dijo Valeria. Clara estuvo de acuerdo. Si conseguimos que hable, podríamos obtener la información que necesitamos. Las chicas acordaron reunirse con el contable en un parque cercano, un lugar que les parecía seguro para discutir temas delicados. Con nerviosismo y expectativa, Valeria se preparó para la reunión, sintiendo que cada paso la acercaba más a la verdad. En el parque, el ambiente era tenso pero fresco. Valeria y Clara esperaron ansiosamente al contable, un hombre de mediana edad llamado Javier, que llegó luciendo preocupado. Al verlo, Valeria sintió una mezcla de esperanza y temor. Gracias por venir, le dijo mientras se sentaban en un banco alejado de las miradas curiosas. Sabemos que tu tiempo es valioso, pero estamos buscando información sobre la empresa de mi padre. Javier miró a su alrededor antes de hablar, como si temiera ser escuchado. Lo que saben es solo la punta del iceberg. Hay cosas que no se han hecho públicas, pero he visto cómo se manipulan las cuentas y se ocultan las pérdidas. Valeria se estremeció. ¿Puedes contarnos más?, preguntó, sintiendo que estaban al borde de un descubrimiento monumental. Javier se inclinó hacia adelante, su voz apenas un susurro. No puedo hablar abiertamente, pero sé que hay muchos documentos que pueden corroborar lo que estoy diciendo.
Si ustedes quieren la verdad, deben conseguir esos papeles. Valeria y Clara se miraron, la adrenalina corriendo por sus venas. ¿Dónde podemos encontrarlos?, preguntó Valeria, sintiendo que estaban a un paso de destapar un escándalo. Javier dudó un momento, mirando a su alrededor antes de continuar. La empresa tiene un archivo oculto en su antigua oficina. Es un lugar que nadie ha revisado en años. Podrían encontrar lo que necesitan allí, pero tienen que tener mucho cuidado. La seguridad ha aumentado y hay cámaras. Valeria sintió que el mundo se detuvo por un instante. Si logramos entrar, podríamos obtener pruebas irrefutables, dijo con una mezcla de emoción y preocupación. Sin embargo, la idea de infiltrarse en la antigua oficina de su padre la aterraba. ¿Estás segura de que queremos hacer esto?, preguntó Clara, un poco inquieta. No podemos dar marcha atrás ahora, respondió Valeria con firmeza, aunque la incertidumbre nublaba su mente. Esto es más grande que nosotras, tenemos que hacerlo por la verdad. Después de despedirse de Javier, Valeria y Clara se sentaron en el coche, discutiendo su próximo movimiento. Si decidimos ir a la oficina, necesitamos un plan sólido. No podemos ser descubiertas, dijo Clara, su voz tensa. Podríamos ir de noche, cuando no haya nadie, sugirió Valeria. Pero necesitaríamos una manera de evitar las cámaras de seguridad. Tal vez podamos hackear el sistema, añadió, recordando las habilidades de su hermano, que era un experto en tecnología. Clara asintió. Eso podría funcionar. Pero, ¿podemos confiar en él? Valeria se sintió dividida. No tengo idea, pero es nuestro único recurso. Juntas, decidieron contactarlo y pedirle ayuda. El riesgo era grande, pero la posibilidad de obtener la verdad era aún mayor. Al llegar a casa, Valeria encontró a su hermano en su habitación, absorto en su computadora. Necesitamos hablar contigo, dijo Valeria, su tono grave atrayendo su atención. Estamos en medio de algo grande y necesitamos tu ayuda. El hermano miró hacia arriba, intrigado. ¿De qué se trata?, preguntó. Sin perder tiempo, Valeria le explicó sobre su investigación y la reunión con Javier. Si vamos a entrar a la antigua oficina de papá, necesitamos que nos ayudes a eludir la seguridad. El hermano se quedó en silencio, procesando la información. ¿Están seguras de que quieren hacer esto? Es peligroso, y si alguien se entera, podrían meterse en problemas graves, advirtió. Lo sabemos, respondió Clara. Pero estamos decididas a sacar la verdad a la luz, sin importar las consecuencias. Finalmente, el hermano asintió. Está bien, los ayudaré. Pero debemos ser extremadamente cuidadosos. Con el plan en marcha, Valeria, Clara y su hermano comenzaron a prepararse para la infiltración. Esa noche, revisaron los sistemas de seguridad de la oficina antigua de su padre. El hermano de Valeria trabajó en su computadora, buscando la manera de eludir las alarmas y las cámaras. Esto va a ser complicado, pero creo que puedo hacerlo, dijo, con una expresión concentrada. Valeria y Clara se sintieron aliviadas, aunque la ansiedad aumentaba a medida que se acercaba la hora. ¿Qué haremos si alguien está allí?, preguntó Clara. Valeria pensó un momento. Si eso sucede, tendremos que improvisar. Lo más importante es que no nos atrapen, respondió, sintiendo que la presión estaba a punto de alcanzar su punto máximo. Estén listas para salir rápidamente, agregó su hermano. El momento se acercaba, y cada minuto que pasaba la sumergía más en la incertidumbre. Finalmente, la noche llegó. Con el corazón latiendo con fuerza, Valeria, Clara y su hermano se dirigieron a la antigua oficina. Las calles estaban desiertas y el ambiente era inquietante. ¿Estás lista?, le preguntó su hermano a Valeria mientras aparcaban el coche a la vuelta de la esquina. Ella asintió, sintiendo una mezcla de emoción y miedo. Recuerda, si algo sale mal, tenemos que salir inmediatamente. Caminaron hacia el edificio, sus pasos resonando en el silencio de la noche. El hermano se posicionó frente a la puerta principal, trabajando en su computadora portátil para desbloquear la cerradura. Esto debería funcionar, murmuró mientras las luces de su pantalla parpadeaban. Con un clic, la puerta se abrió lentamente. Valeria y Clara intercambiaron miradas, el momento de la verdad había llegado. Vamos, dijo Valeria, y entraron al edificio, sintiendo la tensión en el aire. Una vez dentro, la oscuridad las envolvió.
con sus teléfonos como linternas, comenzaron a explorar la oficina. La nostalgia y el miedo se entrelazaban mientras Valeria recordaba momentos de su infancia en ese lugar. ¿Por dónde empezamos?, preguntó Clara, mirando a su alrededor con inquietud. Deberíamos ir a la sala de archivos. Allí es donde se guardaban todos los documentos importantes, sugirió Valeria. Con cuidado, avanzaron hacia la parte trasera de la oficina, sintiendo cada crujido del suelo bajo sus pies. La adrenalina corría por sus venas, y la sensación de estar en territorio prohibido las llenaba de emoción y temor. Al llegar a la sala de archivos, Valeria se detuvo un momento. ¿Estás lista para esto?, le preguntó a Clara, quien asintió, aunque la incertidumbre en su mirada era evidente. Al abrir la puerta de la sala de archivos, se encontraron con un desorden de documentos apilados. Valeria encendió su teléfono, iluminando el lugar. Debemos buscar algo que nos dé pistas sobre las actividades de papá, dijo mientras comenzaba a revisar las cajas. Clara se unió a ella, hojeando papeles y carpetas con avidez. Aquí hay un informe financiero que parece extraño, comentó Clara, sosteniendo un documento que mostraba discrepancias en las cuentas. Valeria se acercó para mirar más de cerca. Esto es interesante. Podría ser una pista. Mientras revisaban, su hermano se quedó vigilando en la entrada, su rostro tenso por la posibilidad de ser descubiertos. Sin embargo, el tiempo pasaba rápido, y la presión aumentaba. Necesitamos encontrar algo más concreto. No podemos llevar solo un documento, sugirió Valeria. Mientras continuaban su búsqueda, Valeria encontró una carpeta más grande, etiquetada con el nombre de la empresa. Al abrirla, sus ojos se abrieron de par en par. «Mira esto», dijo, señalando a su hermano y Clara. Dentro había contratos y correos electrónicos que revelaban un esquema de soborno a funcionarios del gobierno. «Esto es oro puro. Si lo hacemos público, puede arruinar a mucha gente», dijo Clara, con una mezcla de sorpresa y temor. Valeria asintió, sintiendo que se acercaban a la verdad que habían estado buscando. Esto podría ser nuestra única oportunidad para exponer todo lo que ha estado oculto. Sin embargo, la ansiedad crecía. «Debemos salir de aquí antes de que alguien nos encuentre», dijo su hermano, recordándoles que no estaban a salvo. La tensión en el aire era palpable mientras cada uno sabía que estaban al borde de un descubrimiento que podría cambiarlo todo. Justo cuando estaban a punto de salir, el sonido de pasos resonó en el pasillo. El corazón de Valeria se detuvo. «Rápido, escondámonos», susurró su hermano. Buscaron un lugar seguro detrás de una estantería, conteniendo la respiración mientras los pasos se acercaban. La adrenalina bombeaba en sus venas, y la realidad de lo que estaban haciendo se volvió abrumadora. «¿Quién está ahí?», preguntó una voz masculina. Valeria y Clara se miraron con terror. La posibilidad de ser descubierta se convirtió en una pesadilla tangible. Con el corazón en la garganta, esperaron en silencio, deseando que la persona se fuera. La voz continuó, hablando por teléfono, aparentemente ajena a su presencia. «No sé si podemos seguir encubriendo esto. La situación se está complicando», dijo. Valeria sintió que la sangre se le helaba. «¿Qué están encubriendo?», se preguntó. Los trozos del rompecabezas se comenzaban a unir, pero ahora estaba en peligro de perder todo. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, los pasos se alejaron. Valeria, Clara y su hermano salieron de su escondite, respirando con dificultad. «Tenemos que irnos ahora», dijo su hermano con urgencia. Con la carpeta asegurada, comenzaron a caminar rápidamente hacia la salida. Sin embargo, el camino hacia la puerta se sintió interminable, y la tensión en el aire era abrumadora. A medida que se acercaban a la salida, Valeria no podía evitar pensar en lo que había escuchado. «¿Quién era ese hombre que encubren?», se preguntó mientras el miedo se apoderaba de ella. De repente, Clara tropezó y dejó caer su teléfono, el sonido resonando en el silencio de la noche. «Clara», gritó Valeria, sintiendo que su corazón se detenía. La puerta estaba a pocos pasos, pero su error podría costarles caro. «Corre», ordenó su hermano, mientras se agachaba para recoger el teléfono. Clara, paralizada por el miedo, finalmente reaccionó y corrió hacia la puerta, seguida de Valeria. El corazón les latía con fuerza mientras llegaban a la salida, pero antes de que pudieran escapar, el sonido de pasos se acercó rápidamente. «Alguien viene», gritó Valeria, sintiendo la adrenalina correr por su cuerpo.
En un instante de pánico, su hermano consiguió abrir la puerta, y los tres se lanzaron al exterior. El aire fresco de la noche las golpeó como un respiro, pero sabían que el peligro aún no había pasado. «Sigue corriendo», les gritó su hermano mientras se apresuraban hacia el coche. Las luces de la oficina iluminaban el lugar, y la sensación de ser casados era palpable. Finalmente, llegaron al coche, y Valeria se apresuró a encender el motor. «¿Están listas?», preguntó su hermano, todavía con la adrenalina al máximo. Clara asintió, y con un giro rápido de la llave, el motor rugió a la vida. Con un acelerón, Valeria salió del estacionamiento, el coche saltando sobre el asfalto. «¿Qué hicimos?», preguntó Clara, sintiéndose abrumada por la velocidad de los acontecimientos. «Solo conseguimos las pruebas que necesitamos. Ahora, debemos asegurarnos de que nadie sepa lo que encontramos», respondió Valeria, sintiendo una mezcla de triunfo y temor. Mientras conducía, la conversación entre ellos giró en torno a la información que habían descubierto. «No puedo creer lo que escuchamos. ¿Quién estaba en esa oficina?», preguntó Clara, con una mezcla de angustia y curiosidad. «No lo sé, pero claramente hay algo mucho más grande de lo que imaginamos», respondió Valeria, el miedo apoderándose de ella. Mientras se alejaban de la oficina, Valeria se sintió atrapada en una red de conspiraciones y secretos, y una idea comenzó a formarse en su mente. Esto apenas era el comienzo de un conflicto que pondría a prueba su valentía y lealtad. Al llegar a casa, Valeria se sintió exhausta, pero su mente seguía girando. Necesitaban un plan sobre cómo proceder con la información que habían obtenido. «No podemos simplemente publicar esto. Necesitamos asegurarnos de que la información sea verificada», dijo su hermano, aliviado pero aún tenso. «Tal vez deberíamos hablar con el periodista nuevamente. Él puede ayudarnos a darle forma a esto», sugirió Clara, mientras se acomodaban en la sala de estar. Valeria se sintió abrumada por el peso de la verdad que llevaban consigo. «Debemos hacerlo, pero no podemos confiar en nadie más. Es nuestra historia ahora», afirmó Valeria, recordando el momento en que decidieron entrar en la oficina de su padre. «Si estamos en esto, debemos hacerlo bien», añadió Clara, con determinación. La presión de la situación se hizo sentir, y Valeria supo que, a partir de ese momento, sus vidas nunca volverían a ser las mismas. Esa noche, mientras intentaban dormir, Valeria no podía dejar de pensar en lo que había descubierto. Se sentía atrapada entre la necesidad de revelar la verdad y el miedo a las repercusiones. «¿Y si alguien nos encuentra?», murmuró Clara, interrumpiendo sus pensamientos. «No lo sé, pero debemos mantenernos alerta», respondió Valeria, sintiendo el peso de la incertidumbre. En el fondo, sabía que estaban en una peligrosa carrera contra el tiempo, y que la información que poseían podría cambiar no solo sus vidas, sino también la de muchas otras personas. A medida que la noche avanzaba, la tensión aumentaba y la anticipación crecía. Tenían que encontrar una manera de protegerse y asegurarse de que la verdad saliera a la luz. A la mañana siguiente, se reunieron para discutir su estrategia. «Necesitamos ser muy cuidadosos. No podemos hablar con nadie que no sea de confianza», aconsejó su hermano. «Debemos contactar al periodista y organizar una reunión lo antes posible», sugirió Valeria. La decisión se sintió correcta, pero el temor a las consecuencias de sus acciones aún pesaba sobre ellas. Sin embargo, el deseo de revelar la verdad sobre su padre y su legado opacaba el miedo. «¿Estamos listas para lo que pueda venir?», preguntó Clara, mirándolas a los ojos. Valeria tomó una respiración profunda. «No tenemos otra opción. Si no lo hacemos, nadie más lo hará», afirmó con determinación. Se dieron cuenta de que lo que estaban a punto de emprender era más que una simple investigación, era una lucha por la justicia y una oportunidad de liberarse del pasado que las había atormentado tanto tiempo. Con el corazón latiendo con fuerza, Valeria, Clara y su hermano se prepararon para su encuentro con el periodista. Cada paso hacia el futuro se sentía cargado de incertidumbre, pero también de esperanza. «No importa lo que suceda, estamos juntas en esto», dijo Valeria, mirándolas a ambas. La determinación brillaba en sus ojos. La verdad debía salir a la luz, y estaban dispuestas a arriesgarlo todo para lograrlo. Mientras salían de casa, sabían que este era solo el comienzo de una batalla más grande. La historia de su familia estaba a punto de ser revelada, y con ello, todo lo que creían saber se desmoronaría ante sus ojos. Con cada paso que daban,
se acercaban a un futuro incierto, pero al menos, lo estaban enfrentando juntas, listas para descubrir qué más ocultaba su pasado. A medida que Valeria, Clara y su hermano se adentran en la complejidad de su historia familiar, nos recuerdan que la búsqueda de la verdad a menudo está plagada de desafíos y sacrificios. Pero, ¿qué harías tú si estuvieras en su lugar? ¿Estarías dispuesto a arriesgarlo todo por descubrir secretos ocultos que pueden cambiar tu vida para siempre? La historia que ha seguido nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas y las verdades que tal vez hemos estado ignorando. Es hora de preguntarte, ¿qué secretos guardas tú? ¿Existen traiciones o alianzas en tu vida que necesiten ser examinadas? ¿Cómo puedes aplicar este conocimiento a tu propia realidad y comenzar a transformar tu vida? No dejes que el miedo te detenga. Cada día es una nueva oportunidad para enfrentarte a tus verdades y decidir qué camino tomar. Si te ha inspirado esta historia y quieres seguir aprendiendo sobre cómo enfrentar tus propios desafíos, te invito a suscribirte a nuestro canal. Activa las notificaciones para no perderte ningún contenido que pueda ayudarte a crecer y descubrir el poder de la verdad en tu vida. Juntos, podemos emprender este viaje hacia la transformación personal. No esperes más, el cambio comienza contigo.